Bien, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la última lección del seminario 21, que es la clase clase 15 del 11 de junio de 1974, y continúan Amparo Ortiz y Diana Correa. Muchas gracias por este trabajo y bienvenidas. Entonces, adelante. Gracias, Patricia. Sí, vamos a continuar la lección 15. Vamos a hacer la segunda parte. La vez anterior trabajamos hasta la página 338 del libro Los nombres del padre o los incautos yerran, seminario 21. Entonces, Diana y yo, pues continuaremos con la misma forma de trabajo que hicimos la vez anterior. Pues todo el seminario es muy complejo, como hemos dicho todos, pero bueno, vamos a tratar de dar cuenta y de ampliar algunas cosas, algunas cositas. Entonces voy a hacer una corta síntesis de lo trabajado en la sesión anterior, para ponernos en contexto. En la sesión anterior dejamos planteado que en esta lección del seminario 21, Lacan nos dice que el saber del inconsciente parte de la lengua y que el inconsciente no acopla bien al mundo, ni el cuerpo a lo que lo rodea, porque no es una relación ni armónica ni natural. Otro asunto que se trató es que la animación del goce del cuerpo tiene que ver con la lengua, proviene del goce fálico, que es lo que hace sentido y al mismo tiempo presenta problema, el cual se produce, pues no hay relación sexual. Es decir, no hay proporción sexual adecuada para escribir el encuentro entre dos hablantes. Por lo que solo es posible gozar del sentido sexual que sustituye lo que falta. Es decir, el goce de sentido no refleja lo sexual, sino que lo suple. Tenemos entonces un lazo entre la lengua y el goce fálico. Sabemos que ambos parasitan el cuerpo. Ahora, ya en esta segunda parte de la lección, Lacan afirma que el inconsciente no es un conocimiento, sino un saber, que como bien lo definió, es un saber por la articulación de significantes y además es un saber disarmónico en tanto que no admite armonizar el goce del cuerpo con su mundo circundante. Como es frecuente en sus escritos, Lacan recurre a la ironía, en este caso, la ironía del matrimonio feliz, para expresar esa imposibilidad de armonía de la vida del cuerpo de aquel que habla, dándonos como un intercambio adecuado entre el cuerpo y su medio. Es decir, ese mundo, en alemán es Welt, de poca cosa, ese mundo inútil, de cosas inútiles y confuso. En otra traducción decía mundo de pacotilla. Dianita tiene una acotación sobre Welt. Si quieres hacerla de una vez. Sí, que nos pusimos a hablar y a pensar un poco esto del gol de pacotilla y lo que dice en francés es Welt à la noix, y prácticamente yo creo que en términos más paisas se podría decir que es un mundo chiviado. Y bueno, fue un momento de la lección que me hizo reír. Un mundo falso, un mundo de cosas inútiles y confuso.
sería otra traducción. Luego Lacan se manifiesta sobre cómo se articuló la lingüística a la vida, por lo tanto afirma que la vida no tiene nada de natural. Nos dice que es una cosa loca, pero nos señala que cuando dejemos de imaginarnos que la vida se opone a la muerte, cuando dejemos de repetir afirmaciones que se escuchan desde siempre, cuando dejemos de actuar como estorninos domesticados que reproducen los sonidos que se les enseñan, advierte Lacan, entonces nos sorprenderemos. Luego nos interroga sobre qué sabemos de la vida y quién está muerto. Frente a esto, la respuesta es que el mundo inanimado es el que está muerto. Lacan se refiere a una concepción de alma diferente a la que en otro momento manejó. Nos dice entonces que el alma es un se ancrado, es un cangrejo, es la traducción que había, un cáncer. También es otra palabra usada en las traducciones, es un chancro. Entonces nos dice que el alma es un cáncer, como se lee en una de las traducciones, o también una ridiculez, dice una de las traducciones. De forma enfática, Lacan rechaza que haya conocimiento y que exista la menor armonía entre el goce corporal con el medio que lo rodea. Afirma entonces que solo hay un lugar donde puede producirse ese famoso conocimiento, y es en cierto psicoanálisis, Aquí Lacan se está refiriendo, con su estilo irónico, burlesco, despectivo, se está refiriendo a un analista que además fue, por un corto tiempo, fue su analizante, quien hizo parte de la Sociedad Psicoanalítica de París, de la cual fue presidente este analista en los años 72 y 73, 1972 y 73. Al que Lacan ni siquiera nombra. Ese analista es René Diatkin, que tiene un escrito que presentó en la Sociedad Psicoanalítica de París, titulado Sueño, Ilusión y Conocimiento. Habla de un sueño propio donde ve reproducirse un significado del sueño del paciente. Lo llama Lacan covibración semiótica. Es una forma de nombrar la transferencia. Vamos entonces, escuchemos que Diana estuvo buscando y cuéntanos un poquito sobre Diatkin. Claro que sí. Bueno, tardé como un mes entero buscando esta conferencia. Fue para el 34 Congreso de Lenguas Romances. El tema era el sueño y se hizo en los primeros días de junio en Madrid, en ese mismo año, en el 74. En conferencia. Entonces, y fue publicado después en la revista francesa de psicoanálisis ese mismo año en septiembre. Fue gracioso porque Lacan en la lección lo menciona como pues el papelito, y en francés está como papier torchon, y lo que pasa es que un papier torchon, un papelito, es como el último papel que está en la mochila, arrugado, deshecho, feo. Así lo llamó, y es primero tiene una introducción a esta conferencia, y es una introducción larga, y la conferencia es como de 40 páginas. Entonces, bueno, ese es el papelito al que se refiere Lacan. Entonces, Diatkin, en la introducción que realiza de su conferencia, comenta que va a confrontar dos sueños, el del paciente y el de su analista.
El sueño del paciente es el siguiente. Estoy con mi padre. Me doy cuenta de que no hablamos el mismo idioma y que no podemos entendernos. Esta situación comienza a volverse angustiante cuando una mujer me dice que ella bien puede servirnos de intérprete. Entonces me di cuenta, para mi gran sorpresa, que se trata de una mujer joven. Esta última parte, guardémosla en mente. Para mi gran sorpresa, que se trata de una mujer joven. Bueno, Liadkin realiza, pues en realidad, una elaboración súper detallada de lo que puede interpretar de este sueño y también trae algunas asociaciones que hizo el paciente sobre este. Comenta que su paciente habría dicho pues que le daba la impresión de que el sueño era mucho más elaborado de lo que podía recordar y que el paciente solía decir esto sobre sus sueños. Posteriormente nos presenta su propio sueño de Atkin, el cual escribió unos minutos después de despertarse en un estado eufórico y recoge este mensaje semántico del que Lacan nos habla en la lección. El sueño es este. Me encuentro en una casa de vacaciones, a la vez familiar e inquietante en su apariencia vetusta. Estoy con mi esposa y un grupo de amigos no identificados. Se puede salir de esta casa tomando un ascensor, que también es de un modelo antiguo. Entramos y aprieto un botón. Después de cierta espera, comienza el descenso. Es largo, como si fuera un funicular de montaña. A través de un vidrio traslúcido podemos ver la silueta de un conductor. Yo pienso que es un vestigio de los viejos tiempos, cuando la burguesía disponía de muchos empleados. Al llegar, descubro para mi gran sorpresa que se trata de una mujer joven. La estación inferior se encuentra en una ciudad, con estación de tren y tranvías. Le pregunto a la joven hasta qué hora podemos volver. En un tono decidido, que me hace pensar que es una sindicalista activa, responde que para de trabajar a las 9 p.m. Esta respuesta me provoca un sentimiento agradable, como si disipara la impresión dolorosa causada por la vetustez de la casa. Ahí es cuando me despierto. Al igual que su paciente, Yatkin tuvo el sentimiento de que este sueño había sido más complicado de lo que pudo recordar. En su conferencia también realiza un extenso desarrollo sobre lo que puede interpretar de este sueño. Y no voy a entrar en detalle, pero sí diré que en cierto momento lo interpreta como un sueño de transferencia. Él y su paciente no hablaban la misma lengua en la vida real. Y sería a través de esta joven mujer que se hacía posible la comunicación. Sobre la joven, el paciente había hecho algunas asociaciones sobre una chica que había conocido hace poco. Y a lo largo de esas asociaciones habría salido a relucir un descontento del paciente por el optimismo de su analista respecto de poder tener algún día una vida sexual satisfactoria, ya que éste lo tomaba como una incomprensión de su caso por parte del analista. Esto lo lleva a un acting out, no se especifica muy bien qué fue lo que pasó, pero Diakin dice que la joven era entonces una tentativa de acordarle la razón. En ese punto se interroga si acaso el deseo inconsciente realizado en el sueño de su paciente no era uno que le apuntara a deshacerse de él y de una relación en la que se comprendían demasiado. Y lo cito: el episodio de la joven se convertía en la manifestación del deseo de que dejáramos de hablar la misma lengua. Eso me sorprendió muchísimo. Bueno, en este momento le devuelvo la palabra a Amparo. Amparo, el micrófono está apagado. Lacan nos viene diciendo desde el inicio
en casi todas las lecciones lo ha dicho. Y el inicio de esta lección que el inconsciente es un saber y está luchando de todas formas a demostrar que es un saber y no un conocimiento. Entonces, cuando él lee esta conferencia, pues se enerva y desprecia pues todo este trabajo del que nos menciona Diana, que dice que es un papelito por ahí. Bueno, entonces la trajimos a cuento porque él nos habla del amor de transferencia. Y precisamente que no es un amor común, dice. Y esto me evocó un asunto, porque como él viene mencionando desde el principio del seminario, el matrimonio. En un principio habla del matrimonio, del cielo y el infierno. Y aquí nos habla del matrimonio como lo dice, no es feliz. Pues, pero lo dice en una forma, ¿quién conoce un matrimonio feliz? Lo dice en una forma irónica. Entonces, me evoca los evangelios, el sueño y lo que vamos a leer luego, y consulté que expresan lo que significa convertirse en una sola cosa. Porque en el sueño, este sueño de transferencia, el paciente y el analista se convierten en una sola cosa, de alguna forma. Y eso es lo que trabaja luego. Cuando afirma que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son más, ya no son más dos, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Entonces, para Lacan, ese cierto psicoanálisis que donde se puede lograr armonía, y él nos viene diciendo, no hay armonía, no hay armonía. Y lograr armonía y conocimiento, lo que produce finalmente es que se malogra la experiencia analítica. Y se ve que esto molesta muchísimo, porque es fácilmente, es una idea que fácilmente perdía, y él está trabajando contra eso. ¿De qué se trata esta experiencia? Dice Lacan que la experiencia analítica se trata de permitirle al analizante elaborar ese saber inconsciente como un agujero, como si fuera una erosión en su propio cuerpo, como si fuera un cáncer. La otra palabra que usa es como si fuera un chancro. Esa palabra usada por Lacan como chancro viene del francés, se refiere a una ulceración con tendencia a extenderse y destruir tejidos vivos. Entonces, de ahí la metáfora de cáncer, chancro, erosión, y porque al mismo tiempo da la idea de un agujero que se va armando en el cuerpo. Entonces, es una metáfora que le viene a su forma de mirar el trabajo. Esas úlceras malignas, dice que tienen una voracidad rabiosa y no se detienen. Bueno, a veces, pues, cuando estamos trabajando, pues cuando estoy trabajando, pues yo voy a escudriñar de alguna manera palabras que usa Lacan, ciertos significantes, la búsqueda por otros textos, pues para desentrañar esta teoría que es muy enigmática. Uno se puede perder en estas búsquedas, indudablemente, se puede ir por las ramas, pero yo creo que es una forma importante para encontrar un poco de luz en esta escritura, gongorista de Lacan.
pues también me interrogaba cuál es la manera de leer un seminario. Si para leer un seminario hay que leerse todos los seminarios, si para leerse una lección hay que haber leído todos los seminarios para poder decir algo de lo que está viendo. Y, o sea, ¿cómo abordarían los analistas de los años 70 o del 75, por ejemplo, un seminario que acaba de dar en conferencia, donde es difícil escuchar? Por ejemplo, Diana y yo estamos todo el tiempo, ella conoce muy bien el francés y estaba buscando en las conferencias directamente, a ver qué dijo Lacan. Sí, dijo existir, y me decía, es imposible demostrar en la escucha que ahí dice existir o existir. Pues cosas de ese orden. Entonces, es muy difícil. Yo tengo así como esas interrogantes, porque se puede escribir un texto pues muy bien, yéndonos más allá del seminario o más acá, pero bueno, no sé si todo el mundo puede hacer eso. Bueno, realmente la propuesta es una quejita. Es una quejita lo que estoy haciendo. Realmente la propuesta de Lacan es bien distinta de la de René Descartes. Es otra cosa, pues como hemos visto todo el tiempo, no se trata de conocimiento. Posteriormente a esta crítica que él hace al tipo de análisis de René Descartes, él se refiere y dice, hay una cosa que se llama el Potomac. Es el primer escrito de Jean Cocteau de 1919. Y nos dice, nos advierte que él no va a decir qué es. Sin embargo, pues yo consideré importante y consideré necesario decir algunas palabras sobre esta obra, para ver qué es lo que nos está diciendo ahí. Sobre todo porque utiliza la palabra una cosa, la podríamos poner entre comillas. Esta obra es un experimento donde Jean Cocteau pues, está muy jovencito, está en las vanguardias literarias de París y ofrece una obra llena de textos, poesías, aforismos, fragmentos y una cantidad de dibujos que él mismo hace. Esta obra está poblada de seres enigmáticos e irreales, algunos de los cuales son de una crueldad aterradora, como los Eugenios. Él menciona, dice, no les voy a decir, solamente el Potomac y menciona los Eugenios. Los Eugenios son sanguinarios y voraces, son invasores del orden y su deber es atemorizar a la clase media. Su sola entrada atemoriza. Y también se refiere a los Mortimer. Los Mortimer, en la obra están los Mortimer, es una pareja de clase media, recién casada, dice, con rutinas de clase media, ¿sí? Conservadoras, para conservar la estabilidad de una sociedad establecida, de unos valores concretos. Por ejemplo, la boda, la luna de miel, las fiestas convencionales. Y hay una característica de estos Mortimer, es que tienen un solo corazón, como en el Evangelio, hicieron una sola carne, pues tienen un solo corazón. Y asimismo,
tienen un sueño en común. Y el otro asunto que trabaja ahí brutalmente Cotó es que son devorados por los eugenios. Bueno, ¿qué pretende decirnos Lacan refiriéndose al Potomac? El Potomac, por lo demás, es un monstruo que está en los sótanos de un edificio. Es un monstruo viscoso, como blando, está dentro de los sótanos en unas aguas, en fin. Todo lo podemos ver como una metáfora de todo esto que estamos hablando. Justamente, cuando él habla del Potomac, él retoma la crítica de ese analista que acaba de mencionar Dianita, de la Sociedad Psicoanalítica de París, que Lacan ni siquiera nombra, totalmente despreciativo con él. Le reprocha su proceder a ocuparse de esta forma del sueño. Entonces, él trae la obra de Cotó para mostrar esa forma que él considera muy mal de trabajar un sueño, de trabajar el saber del inconsciente, y nos dice que allí ocurre como entre los Mortimer, que no tienen sino un solo corazón y un sueño en común. Realmente para Lacan es extraño este tipo de transferencia, pues como bien lo dice, ni siquiera entre las personas que se aman tienen un sueño en común. Entonces, ¿cómo el analista puede tener un sueño en común con su paciente? Termina afirmando que esto es la prueba de la soledad de cada uno en el goce fálico. Janita, ibas a decir algo. Sí. Que bueno, sí me pareció sorprendente como esa interpretación que Diaquín dio al hecho de esta joven mujer, de que fuera la manifestación del deseo de que dejáramos de hablar la misma lengua. Más adelante en la conferencia, Diaquín explica que el analista debe contar con, y lo cito, la capacidad para imaginar el funcionamiento del yo de su paciente, y esto se convierte en una condición necesaria para su trabajo. Una tal posibilidad implica una cierta facultad de identificación, tanto proyectiva como introyectiva, contrarrestada por una facultad de oposición y de discriminación siempre en alerta. Hasta ahí de aquí. Y él explica que esta identificación, pues que eso se tiene que hacer con la finalidad de comprender las producciones del paciente, ya que pues sin esa identificación se trataría solo de un juego verbal, sin orientación alguna. En este punto creo que es conveniente recordar la definición de conocimiento que Lacan formula en el seminario 12, como aquello que representa algo para alguien, el signo. El conocimiento es el signo. Pero que la dimensión significante es otra muy distinta, porque el signo visto de esta manera es la conjunción entre el significante y el significado. Sin embargo, pues justamente el aporte de Lacan radica en que el significado también es un significante. Y siendo así, el conocimiento es como lo que aporta el sentido. Y en ese momento es cuando la experiencia queda empantanada, porque en este caso, pues el analista no estaba en el lugar del semblante de objeto A, sino que estaba ahí como sujeto. Y, y bueno, si a Diaquín no le había quedado claro qué tan involucrado estaba como sujeto cuando su paciente tuvo el acting out, le debió haber quedado un poquito más claro con su propio sueño. Evidentemente, es que, y él lo sabía además, evidentemente comprendió demasiado bien desde su propia subjetividad.
es gracias al recorrido de su propio análisis que un analista, habiendo pasado por la destitución subjetiva, puede, a fin de cuentas, ofrecerse como semblante de objeto del deseo para el otro, sin estar enganchado en ese deseo como sujeto. Bueno, Amparo. Ahora, a estas alturas de la lección, Lacan quiere destacar una nueva lectura de las fórmulas de la sexuación, porque antes había escrito E invertida E de X, no phi de X, lo que quiere decir que es preciso que haya uno que diga no al goce fálico, gracias al cual están todos los que dicen sí. Y hay otros quienes dicen que no los hay, que digan no, lo que tiene la consecuencia entre esos otros, no hay en absoluto quien diga sí. Esta es una nota del seminario que compramos, el seminario 21. Sin embargo, esta nota, pues, yo no la tengo con páginas, porque yo la saqué de Bibliosí, y no tuve tiempo de confrontarla con la página de la otra. Sin embargo, está ahí después de la 340. Bueno, la función fálica phi de X es una función en el sentido matemático del término. O sea, que luego de escribirse en la función, una X tomará el valor de fálico. Luego Lacan manifiesta que la tentativa de inscripción en una función matemática en la que usa contores, que en ello no hay nada de ilegítimo, que en esa cuantificación de sentido, lo corresponde a una identificación sexuada. Recuerda que las fórmulas de los 4 discursos del seminario 17, y recuerda las fórmulas de los 4 discursos, un S1 viene a actuar un S2 en el discurso del amo. Se interroga Lacan, entonces, ¿qué es un S1? Y nos responde que es un significante, un uno, un hecho de lengua contra el que nada se puede. Todo significante, por lo tanto, puede reducirse al significante 1. De aquí que Lacan evoca que un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Y como señala, el significante es lo que denomina la constitución del sujeto. Por todo lo anterior, Lacan nos advierte que eso es una identificación. Es decir, existe una identificación sexuada, pero de otro lado nos dice que no hay relación sexual, que no hay proporción sexual. En consecuencia, afirma Lacan que existe la identificación sexuada y que esta es solo de un lado. Esa identificación es disimétrica, lo que quiere decir que solo una mujer puede hacerla. Inmediatamente se interroga, ¿por qué el hombre no puede hacerlo? Para lo cual nos responde que él dice el hombre y una mujer. En el inconsciente no hay lugar para la mujer. La que no existe es un vacío, pero el hombre está marcado por su sexo. Una mujer solo tiene que hacer la identificación sexuada, pues es preciso que pase por el goce fálico, pues efectivamente es lo que le falta. Lacan entonces nos propone lo que llama sus 4 enganches, sus 4 fórmulas para entender la problemática del sujeto en relación al goce. Del lado izquierdo
Si quieres colocar las fórmulas, Diana. Del lado izquierdo, inscribe al sujeto en posición masculina, que se lee así: existe un X que no phi de X. Y debajo se lee, debajo del mismo lado izquierdo, para todo X phi de X. La interrogación que plantea Lacan sobre qué quiere decir esto para la mujer, realmente él dice que no se está refiriendo al género humano, y que sencillamente la mujer exige que el hombre sea todo de ella. El hombre entonces tiene que felicizar a su compañera con todo su ser. Nos dice además que la naturaleza de su amor es ser celosa. Entonces, por no tener el falo, una mujer puede tratar de serlo. Ella puede recuperar el goce fálico por medio de un compañero que haga causa de su deseo. Es decir, que la haga fálica, pues cuando ama, hay una parte de su goce que no comparte con su pareja, como lo señala Lacan. Es no toda ella, leí mal. Es no toda que ella ama. Entonces, al lado derecho está es no toda que ella ama. En lugar de goce de la mujer, al lado derecho, que es phi de X tachado, phi de X tachado, no, está ligado al decir, realmente Lacan vincula el goce de la mujer con la audacia, con esa inseguridad insolente, como se traduce impudicia, que conlleva al exceso de palabras sin freno. Es el riesgo de decir no a la ley para todos. La fórmula no existe X no existe un X, no phi de X, o sea, en ambas tachadas, en la parte superior del derecho, es aquello por la cual la mujer no existe, porque no todo en ellas se rige por la función fálica, por lo cual la mujer no existe, a pesar de que tiene una relación con el falo, pero también hay algo más allá del falo que hace que las mujeres sean tomadas siempre una por una, sin formar serie. Aquello por lo cual su goce no podría basarse en su propia impudicia, que es eso que también mencionamos antes, esa seguridad insolente que choca e indigna. Nos dice Lacan que el inconsciente, como saber disarmónico, es más extraño en la mujer que en el hombre, pero afirma también que es ajeno en el hombre. Realmente, el inconsciente le es más ajeno a una mujer porque le viene de un hombre, del hombre que ella sueña. Dice entonces que la mujer no existe, pero el hombre sí existe. Y así, el más afectado, el más agujereado, el más chancreado por el inconsciente es el hombre. También vemos, nos dice Lacan, que la mujer puede tener mayor apertura en sus goces. Señala que ella está menos ahuecada, menos erosionada con el inconsciente, a pesar de que parezca lo contrario. Bueno, para ir concluyendo, podemos decir que en este seminario Lacan buscó todo el tiempo durante el estatuto del saber del inconsciente y señala
que el saber inconsciente es sin sujeto. Además afirma que si el saber está metido en la conexión entre dos significantes y que no es más que eso, no tiene sujeto, sino suponiendo que uno no sirve más que como representante del sujeto ante otro. Se refiere también a que había dicho en otro momento que los sentimientos son recíprocos, pero en este seminario nos aclara que la reciprocidad del amor no quiere decir que cuando se ama, se es amado. Quiere decir que cuando se ama, se está atrapado, enamorado. Es una nota en el seminario 21, en la página 346. Es atrapado, enamorado por su saber inconsciente. Y nos dice que el saber es perfectamente idéntico al hecho de que el sujeto es sabido. Por consiguiente, el saber es lo que es sabido por el inconsciente. De manera que lo que el análisis nos muestra es que la transferencia es el amor corriente, diferente a lo que se produce cuando irrumpe el goce de la mujer. El análisis nos desveló una verdad sobre el amor, que el amor se dirige es al sujeto supuesto saber. Por lo tanto, el análisis solo es posible si el analizante supone que hay un sujeto quien sabe. Sin embargo, si el inconsciente es un saber, quien no está enamorado de su inconsciente yerra, nos dice Lacan. La lección termina diciendo que por primera vez en la historia le es posible a ustedes errar, es decir, negarse a amar vuestro inconsciente, porque, en fin, saben ustedes que es un saber fastidioso. Esa es una nota del texto que seguimos de la página 348. Quizá al final del análisis deja uno de amar su inconsciente, pero no lo niega y sigue apuntando a la existencia de él. De lo contrario, la pregunta sería, si uno niega al inconsciente, al final, ¿cómo sería posible dedicarse a la función de analista si no se cree en el inconsciente? Por último, nos dice Lacan que a pesar de que el inconsciente es disarmónico, podemos arriesgar a encontrar algo de ese real más allá del fantasma, que es nuestra realidad cotidiana. El analista no tendría que temer a ese R, a ese movimiento hacia adelante, una vez terminado el análisis. Finalmente, se llegará a buen puerto, luego de arreglárselas para poder alcanzar el borde de ese real. Bueno, hasta aquí lo que trabajamos. En el proceso con Dianita, disfrutamos mucho, pues, poder encontrar eso que siempre hemos, o que yo he visto cuando me pongo a leer todos estos textos, es que son textos que son audios y que es muy complejo las traducciones. Es muy compleja las traducciones. Sin embargo, pues alguna cosa vamos haciendo con eso. Bueno. Diana, ¿tú quieres decir algo más? Bueno, como compartirles así una pregunta que apenas como que empiezo a formular. No está como muy bien articulada todavía, pero bueno, con esto que dice al final, de ir más allá al puro real. Entonces yo me preguntaba, pero bueno, ok, listo, lo real, sí,
Pero ¿por qué? ¿Por qué queremos ir al puro real? Pues teniendo en cuenta pues, a grandes rasgos, ¿no? Que lo real es lo que no se puede simbolizar, lo que no se puede ni imaginar. Entonces, ¿por qué? Y no sé, me puse a pensar que tal vez es para posibilitar el lazo social, como de otra manera, de una manera distinta. Porque se estaría aceptando al otro como un punto de real y que eso rompe con nuestra propia realidad eh, y le hace espacio a otra realidad muy diferente. Como que, bueno, más o menos en otras palabras, es como el puro real o lo real, acercarnos más para tal vez querer mejor, consentir otras realidades que la nuestra, que por lo demás es chiviada. Pero bueno, puede ser un punto para la discusión. Bien, perfecto, muchas gracias. Realmente, eh, pues, buscaron y encontraron las referencias y fueron a buscar las referencias para tratar de aclarar un poco la lección. De todas maneras, es una lección que me parece muy importante en relación al saber, el saber del inconsciente, que no es el conocimiento y por eso toda, pues, esa referencia que hace Lacan a este analista y a este trabajo de este analista, que es con el cual él no está en absoluto de acuerdo, y lo que nos quiere mostrar es esa diferencia. Cómo ese saber del inconsciente es disarmónico, ¿sí? Y también hay muchas cosas importantes, me parece, en relación al trabajo de la vida. Yo no sé si pueden aclarar un poquito y entender un poquito más eso que él habla, que no es nada natural. Bueno, es en ese sentido. Y también algo muy importante que me parece, y es que él retoma aquí otra vez las fórmulas de la sexuación y el hombre y la mujer, y la diferencia que tienen ambos, ¿sí? La identificación sexual, que me parece muy importante, y la relación al goce fálico y al goce otro, y la diferencia entre el hombre y la mujer, porque de todas maneras él dice que la mujer es no toda, porque tiene ese otro goce, que además nos ha dicho que de ese goce ella no puede decir nada, ¿sí? Pero aquí lo relaciona ese goce con la relación con el hombre, de la mujer con el hombre. Y también un poquito trabaja un poquito algo sobre el amor, ¿sí? Que me parece, pues porque él ha dicho, y ustedes lo trajeron, lo ha dicho en otras partes que el amor es recíproco, pero tiene que ver con algo del inconsciente de cada uno que resuena el inconsciente del otro, ¿cierto? O sea, como si tuviera que, aunque diga que amar es estar atrapado, ¿sí? Y que no implica el ser amado, es algo que tiene que ver con el saber inconsciente, ese amor. Bueno, yo solamente pues quería retomar estos puntos, pero me parece muy importante el trabajo al final, que creo que hay que echarle el diente en relación al hombre y la mujer. Me parece muy importante. Bueno, si hay alguna pregunta,
o si Amparo o Diana quieren decir algo, porque no veo que haya preguntas en el chat o que hayan levantado la mano. Patricia. Sí, sí, Amparo. Pues uno al estar leyendo una lección, leo las otras que han presentado. Pero, o sea, las lecciones anteriores. Y veo que él es reiterativo en este asunto que dijo, o sea, esta lección es la síntesis del trabajo de todo el año. Simplemente que en esta no trajo los nudos. Y en todas las lecciones, para demostrarnos que los engañados, en todas las lecciones, pues trajo los nudos para hablar, y habló del 3, para hablar del real. Y en varias lecciones se refirió a las fórmulas de la sexuación. Y en varias lecciones se refirió a la vida y a la sexualidad y al goce fálico y al goce de la mujer y de una mujer. De manera que esta lección es como una síntesis de lo que él propone durante todo el trabajo, que es un trabajo muy dispendioso para él, que iba construyendo cada cosa. Aún no había construido todo el nudo Romeo. Por eso yo me pregunto si hay que leerse pues para poder abordar una lección, hay que leerse los seminarios a posteriores del que está haciendo, o simplemente tratar de dar cuenta de lo que él dice ahí. Bueno, en fin. Y él está construyendo día a día su teoría. Y lo más bonito, que lo hablamos mucho Diana y yo, es que él balbucea. Eso no es un discurso no, es un discurso donde él balbucea. Además es muy dramático. Él es muy dramático cuando hace sus exposiciones. Respira, se queda callado, en fin. Yo no sé francés, desafortunadamente, pero tenía esa compañerita de trabajo que conoce el francés muy bien. Entonces, hablábamos de eso, donde, es decir, él nos está enseñando a no ser universitarios en muchas de sus, en esas dudas que tiene, en esas preguntas. Es una exposición muy, muy vital, que lo discutíamos Diana y yo. Es una discusión, las exposiciones de él son dramáticas, muy histriónicas, pero vitales, porque va mostrando su construcción, va haciendo sus preguntas. Entonces, y dice, y que no entiendan mucho, que en varias lecciones dice, no entiendan demasiado rápido, no, vamos despacio. Eso, para nosotros, fue una de las cosas más interesantes de este trabajo que hicimos, porque eso vivifica el trabajo, que traer todo muy, muy elaborado, porque eso asusta a los demás. Una cosa demasiado elaborada impide, produce alguna, como dijera, sí, impide el trabajo, pues a mí me parece. Pero es importante eso. Yo resalto eso. Es conocer cómo trabajaba él, lo mismo que Freud. Por eso es importante leerse las cartas de Freud a Fliess, porque nos va mostrando cómo se va interrogando sobre el trabajo. Y
Y Lacan en este libro lo hizo muchas veces. Y entonces, claro, queda en suspenso. Ya nosotros nos leímos que el 23 y el 22, y ahora estamos leyendo el 21, pero indudablemente es importantísimo ver esa forma como él va abordando los asuntos y cómo se interroga. Y el llamado a no entender demasiado rápido. Ahora, es un llamado, pero es que no es fácil. No es fácil entender demasiado rápido. Bueno. Bien. Bueno, hay una palabra, pero un momentico, Carmenza pidió la palabra antes. Ok, Carmenza, Sí. adelante. Sí, Y luego Jorge. sí, yo solamente me quedó resonando en la parte final del trabajo que nos presentó Amparo, me quedó resonando la expresión textual que tomaste cuando decías, cuando se ama, se está atrapado. Y me gustaría, si es posible, ver como ese deslinde que quedó un tanto insinuado con el amor al saber del psicoanálisis, como el amor al inconsciente. Es mi comprensión, pero me gustaría que me aclararan cuál es ese deslinde que hace Lacan ahí en esa parte final. Amparo, tú mencionaste que inclusive estaba ubicado en la página 348, si no tomé mal la nota. 346. 346. No, sí, 346. Mira, él nos dice que hay que estar enamorado de su inconsciente. No, nos dice así, hacia el final. Hay que amar el inconsciente. Y yo pienso que la mejor muestra del amor por el inconsciente es lo que estamos haciendo todos los días en la escuela. Porque a pesar de que ya hemos terminado un trabajo, una experiencia personal, y que ya no estamos amando nuestro propio inconsciente, porque él nos dice, la frase que yo traje era, por primera vez en la historia, les es posible a ustedes errar, es decir, negarse a amar vuestro inconsciente, pero porque ya lo conocemos, porque ya supimos del horror y de todo eso que él llama chancro, que él llama cáncer, que él muestra, pues, que nos dice que es un saber fastidioso. Entonces nosotros hemos trabajado eso y nos hemos deslindado de ese. Ya no es amar nuestro inconsciente, sino la idea que me queda a mí, que es amar el inconsciente, en el sentido de creer en el inconsciente. Y pienso que el asunto de estar aquí reunidos, leyendo, consultando, interrogándonos, poniéndonos en falta, es terrible expresar frente a los otros todas las carencias, ponernos en falta. Pero eso pienso que creo que eso es lo que nos quiere decir. Que dejamos de amar nuestro inconsciente, pero seguimos trabajando por él. Apuntamos hacia el inconsciente. Eso es. Y una prueba de castración, me parece a mí, es este esfuerzo que tenemos que hacer diariamente en la escuela.
no solamente en los lugares en los que hemos estado trabajando en la cuestión de funcionamiento de la escuela, sino también en estar asistiendo a estas actividades, en estar leyéndolas, en estar enfrentándonos día a día con la falta, con la dificultad, con lo que nos toca saber. Bueno, yo no sé, ya, no voy a decir más. Jorge, adelante. Bueno, Patricia, gracias a Diana y a Amparito por su trabajo. Bueno, aquí desde esta doble soledad, desde la soledad de lo fálico y desde la soledad de lo institucional, esperándolos a que se animen a venir al foro presencialmente a ver si le damos otro vuelco a nuestras actividades. Es muy buena. Quería señalar un detalle porque Lacan nos habló en la lección, en la parte primera de la lección, del parasitismo del inconsciente y del parasitismo de la langue, de la langue. Y ahora utiliza la palabra chancro. Es un detalle bien curioso porque pero que me parece que vale la pena puntuarlo. Porque chancro viene del francés chancre, que a su vez viene del latín cáncer. Pero chancro hace referencia a las enfermedades malignas no tumorales, particularmente a lo que era común en el siglo XVIII y XVII y antes, que eran los chancros sifilíticos, que es una enfermedad de transmisión sexual. Y me parece que lo que Lacan nos sitúa de una manera redundante, difícil, es ese parasitismo que causa el lenguaje en la sexualidad humana. Nos lo ha dicho al principio de la lección cuando se pregunta si el sentido es lo sexual y dice no, el sentido es lo que sustituye lo sexual que falta. Que me parece clave centrar eso porque lo que el lenguaje realmente produce es un chancro en la sexualidad humana con la que cada uno tendrá que lidiar. Porque no existe el encuentro sexual. No existe la teoría del conocimiento parte de la idea de que hay una coalescencia entre el sujeto y el objeto. Y eso de alguna manera es lo que la ciencia quiere. Un sujeto dividido, un sujeto representado para el cual no hay un objeto posible. Entonces, lo que un análisis o lo que el psicoanálisis nos revela vía el inconsciente es que no hay la posibilidad del conocimiento, pero sí hay la posibilidad de adquirir un saber sobre eso que nos determina. Es decir, no hay un conocimiento que nos acerque al objeto, no hay una coalescencia entre el sujeto y el objeto, pero sí hay una posibilidad de saber para cada sujeto en la experiencia analítica. Lo que me parece le introduce una particularidad única al psicoanálisis dentro del campo de las psicoterapias, y es la ganancia epistémica. Es decir, hay posibilidad de un saber, no de un saber total, pleno y completo, pero sí una posibilidad de saber limitado, pero que introduce una diferencia significativa. Bueno, era ese mi comentario. Yo no sé, creo que hay una parte de la lección muy difícil, no sé si ustedes lograron avanzar un poquito, Amparo y Diana, y es eso que a mí me resultó muy enigmático, y es pensar que todas las identificaciones están del lado mujer. Yo no entendí eso. Si ustedes me logran dar alguna idea o alguna pista, o les sonó tan difícil, tan incomprensible como a mí.
absolutamente incomprensible. Y lo teníamos, lo discutimos, Diana y yo, de esa cuestión. De pronto otro puede dar, justamente para eso son estas discusiones. Sí. Gracias, Jorge. Bueno, no, yo no, no sabría aclarar ese enigma, pero me parece que lo que nos lleva es a seguir trabajando. Pero hay algo que me parece que realmente, pues, que el sujeto supuesto saber, ¿sí? Tiene que ver con un saber del inconsciente, realmente, porque aunque el analista en algún momento sea supuestamente el que sabe, en el trabajo de análisis llega un momento en que uno se da cuenta que ese saber es uno mismo el que lo tiene, pues que tiene que ver con el inconsciente, y creo que por eso Lacan nos dice que hay que ser incauto del inconsciente, ¿sí? Pero de todas maneras, cuando nosotros estudiamos y trabajamos, hay algo que no tiene que ver con nuestro inconsciente, tiene que ver con todo un trabajo de tratar de entender, de dilucidar, de seguir trabajando, de seguir, aunque seguramente, pues Lacan decía en algún momento dado, cada uno se va como encontrando las cosas, tiene que saber, tiene que ver con un tiempo de cada uno, ¿sí? Pero pues no creo que ese sujeto supuesto saber, porque acuérdense que al final del análisis hay el sujeto supuesto saber, ¿sí? Claro. No hay final de análisis. Uh-huh. Bueno. Sí. Realmente lo que dice es que para poder hacer el análisis se requiere que haya sujeto supuesto saber, ¿cierto? Sí. Pero él no menciona ahí en la lección lo de la caída. Pues ahí no lo plantea, pero indudablemente lo ha trabajado en otros lugares. Pero el saber, o sea, el analizante le supone el saber al analista. No es que sepa, sino que le supone y que es condición necesaria para que haya análisis, que es como una forma diferente de hablar de la transferencia. Bueno, y con esto del amor y del saber, pude encontrar como una cita, es de Luis Iskovich, de un libro que se llama Clínica de la Vida Amorosa, que dice que el amor va del inconsciente de uno a la suposición de saber del inconsciente del otro. Pero lo que pasa es que justamente, que bueno, el amor se dirige al saber, pero justamente el saber es insujeto pues en el inconsciente. El saber inconsciente queda fuera de ser alcanzado por el sujeto, y esa es como la equivocación, esa equivocación se da en la transferencia. Es algo muy complejo que habrá que seguir trabajando y retomar también otros textos, por ejemplo, la equivocación del sujeto supuesto saber,
Eso yo no lo tengo muy trabajado y creo que puede ser una luz como para, bueno, una luz no, como una vía para empezar a trabajar esto. Porque como lo que decía Patricia, esto del amor y del inconsciente y del saber cómo se articulan ahí y que tiene que ver con la transferencia y aún más cuando pues el, el saber sin sujeto. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir y también agregar que Patricia, yo quedé más o menos creo que con una pregunta similar a la tuya con respecto a esto del goce otro, porque Lacan en algún momento de la lección dice, y la traducción está así, como que es preciso que la mujer pase por el goce fálico para que tenga acceso a su propio goce. O sea, sí, pero ¿y el goce otro? ¿Dónde está? Bueno, porque también, y esto lo estaba discutiendo con Amparo, es que en la versión en francés Lacan dice il faut y eso puede tener como varias formas de entenderse, porque puede entenderse como por la palabra de es preciso, hasta es forzoso, o hace falta, se requiere, pero entonces sí, como que deja ahí la pregunta de exactamente qué es lo que está queriendo decir con esto de que hace falta, se requiere, ella tiene que pasar por el goce fálico. Bueno, sí, la pregunta es esa, como y el goce otro, entonces, bueno, quería compartir eso. No, hay una cosa muy importante y es que ambos por estar en el lenguaje, ¿sí? Todos no las tenemos que ver con la función fálica, ¿sí? Y la mujer tiene goce fálico. O sea, el poder, la que más sabe, la más inteligente, todo eso tiene que ver con un goce fálico, ¿sí? Pero fuera de ese hay otra cosa, hay un plus del cual no sabe, ¿sí? Bueno, hay una pregunta, pero eso es muy importante, eso es fundamental en la posición, o sea, porque para Lacan hay algo muy claro y es que la castración es para todos, ¿sí? Y tiene que ver con la entrada al lenguaje también. Ok, bueno, no sé si quieres decir algo, Diana, o paso la palabra. Pero yo no entendí. Ok. Bueno, Beatriz, adelante. Sí, Patricia, yo quería retomar esto de la identificación, pues la pregunta que traía ahora Jorge de la identificación sexuada, pero yo creo que Lacan aquí nos da la pista y tú lo acabas de decir y lo han dicho pues Amparo y Diana, porque Lacan dice una mujer que puede hacer, o sea, la única vía es una identificación sexuada haciendo el hombre, pues de alguna manera identificándose a lo fálico. Entonces yo pensaba en la mascarada femenina, pensaba en la posición histérica, cómo tiene que interrogar lo femenino a partir de una posición pues del lado del hombre. Es decir, cómo Lacan aquí nos dice la única vía para la mujer, el hombre está encartado, digamos, con el falo, la mujer tiene que, a partir de ciertas posiciones, digamos, acceder un poco a esto fálico. Entonces me parece que Lacan aquí nos da la pista, de eso se trata en la identificación sexuada, pero justamente Diana acaba de hablar del goce otro, como de alguna manera, y lo pensaba en relación a la impudencia, ese que me parece que es una
un punto muy preciso de Lacan y que me interroga mucho a qué se refiere él con la impudencia del decir del lado de la mujer, y yo me lo preguntaba si es justamente la mujer se arriesga a decir no a una ley que de alguna manera es para todos. Entonces pienso que en ese sentido se trata de una impudencia, en ese no de la mujer, porque ella está en lo fálico, justamente como lo acabas de decir, pero no toda. Es decir, hay algo de ella que no se somete, y en eso me preguntaba si a eso se refiere Lacan con la impudencia, que no se somete a una ley para todos, para todos. Todo, el goce fálico, la función fálica es para todos, pero ella está también en esa función, bajo esa función, pero hay algo que dice no. Y me preguntaba también, en un último punto, cuando nos dice que la mujer es más ajena al inconsciente disarmónico. Ya, pues porque nos había hablado del inconsciente, es un saber, pero procede de la articulación entre dos significantes, pero es un saber disarmónico, nos había dicho, y nos dice que es más ajeno para ella, pero antes nos había dicho que este saber es disarmónico en tanto no permite armonizar el goce del cuerpo con el mundo, y ahí incluye la mujer. Entonces eso también me parece como bien importante que lo pensemos. Ella es ajena a ese inconsciente que tiene un saber disarmónico, y ese saber disarmónico no permite armonizar el goce del cuerpo con el mundo, y ahí sitúa en la mujer. Entonces quería pues agregar eso. No sé aquí cómo desactivar. Bien, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que me parece que es importante de Giovanni Cárdenas. Dice, hola, buenas noches. Por favor, ampliar qué es el saber sin sujeto. Muchas gracias. Pues si quieren, yo puedo decir algo y ustedes también, pues. Claro, Eh, tranquila, Patricia. eh, para Lacan, durante mucho tiempo en su enseñanza, había un sujeto del inconsciente, ¿sí? Pero él, a medida que va avanzando y desarrollando, llega a hablar de el inconsciente real hacia el final de su enseñanza, y es a ese inconsciente real al que él dice que es un saber sin sujeto. O sea, que allá, y tiene que ver con todo el desarrollo que él ha hecho de la lengua pegada. Bueno, era eso lo que yo, pues, lo que puedo decir, y si ustedes quieren avanzar algo o comentar algo. Porque también él dice en diferentes lugares, pero en el texto también lo plantea, es que el sujeto está por fuera. O sea, el sujeto está por fuera del inconsciente porque está cuando un significante se relaciona con otro significante, el sujeto está ahí, entre esos dos. Un sujeto, lo habíamos trabajado, que ese sujeto no está en el inconsciente, sino que está fuera de la relación entre significantes. Está entre significante y significante. Y un significante representa a un sujeto para otro significante. Quiere decir que está por fuera del inconsciente, el sujeto. Es el sujeto dividido, el efecto de la cadena significante es la división del sujeto, la caída del objeto A, pero creo que de todas maneras hay todo un tiempo en la enseñanza de Lacan en que habla del sujeto del inconsciente. Y luego, Al inicio de su trabajo,
durante mucho tiempo además. Es que hay mucho tiempo, porque el inconsciente real creo que está en el prefacio de la edición inglesa del seminario 11, si no estoy mal, que es de los últimos. Bueno. Ok. ¿Alguien más o quiere hacer algún comentario o hay alguna pregunta? No, sino que de pronto decirle a Giovanni que, bueno, no sé qué versión del seminario 21 tenga, pero bueno, en la versión de Jackie Mina pues, que tenemos de España, está en la página 346, que recoge un poco lo que acaban de decir. Es una cita, dice: si el saber está metido en la conexión entre dos significantes, no tiene sujeto, sino suponiendo que uno no sirve más que como representante del sujeto ante el otro. Es un trozo denso, habría que empezar a desmenuzarlo y bueno, apoyándose pues, en varios textos, y como dijo Patricia, de pronto ir a ver el prefacio de la edición inglesa, a ver qué puede uno sacar de allí. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, creo que podemos dejar aquí. Damos por terminado el seminario 21 y vamos a empezar el 16, ¿cierto? Pues el 15, un momento, no Es el recuerdo. 15. El seminario 15. Es el 15, siempre me equivoco. Sí, el 15. Bueno, sí, María Paula. Ya hay pues algunas lecciones que ya van a iniciar, pues ya va a empezar el trabajo del seminario. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos para comenzar el próximo seminario. Los invito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Muchas gracias. Amparo. Muchas gracias. Gracias. por Diana, estar. muchas gracias a todos los asistentes. Ok, chao.